¿sí? Cualquier cosita que ustedes quieran agregar mientras se va comentando el texto, porque justo comenzaron a hacer el trabajo, porque pudieron leer el texto, lo que fuese, lo pueden realizar. Lo mismo que si no lo leyeron, si tienen alguna pregunta a medida que vamos explicando, ¿sí? También lo podemos, lo podemos, lo podemos justamente tratar, ¿sí? Entonces, esperen que minimizo el chat que le estaba contestando a Micaela. Bueno, arrancamos con el texto. Comparto pantallas y vamos más o menos apoyándonos en algo visual para que se comprenda también un poquito mejor esto. Creo que ahí, a ver, vamos a ampliarlo, así lo pueden ver un poco mejor. Ahí se llega a ver, ¿no? ¿Se compartió el Power? Bien, Sí, perfecto. profe. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos un poquito con esto entonces, ¿no? Primero, el texto de Spakowski, Label y Figueras trata sobre la organización de los contenidos, ¿no? La organización de los contenidos en el nivel inicial, de manera muy, muy general. Y yo lo que seleccioné tiene que ver con dos capítulos que están vinculados con las unidades didácticas y que aparte de estar vinculado con las unidades didácticas, se vuelca bastante a lo que tiene que ver las ciencias sociales como ejemplo, ¿sí? Pero el texto es un texto general, ¿no? Y también partamos de una base, ¿no? Que tiene que ver con que el concepto de unidad didáctica no tiene un significado unívoco, ¿sí? No es que significa una sola cosa, sino que tiene distintas concepciones que es una unidad didáctica, ¿no? Tiene diferentes significados. Entonces, un poco el trabajo lo que tiene es una primera idea, que es un poco cómo surge esta idea de organizar las actividades o las clases, ¿sí? O los contenidos dentro del nivel inicial. Por eso que tiene unas primeras consignas que son de tipo históricas, ¿no? Para después meternos cómo se comenzó a trabajar en el nivel inicial en un principio, y después, bueno, llegar un poco a meternos en lo que es la unidad didáctica, ¿sí? Todo esto para poder dejar un primer itinerario, un primer recorrido, ¿sí? Sobre las unidades didácticas, para luego ya, luego de que se entregue este trabajo, poder comenzar a trabajar una unidad didáctica ajustando algunas cuestiones, ¿no? Bueno, decíamos, justamente el punto de partida de las unidades didácticas, si lo queremos poner en un marco temporal, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, comienza, o el punto de encuentro tiene que ver con ese movimiento escolanovista, ¿sí? Esa escuela nueva que intentaba modificar justamente la forma de enseñanza y de aprendizaje que se había establecido. Entonces, justamente esa escuela novista, esa escuela nueva, lo que hace es marcar una mirada diferente, ¿no? Tanto en el modo de actuar del docente como en el alumno y la relación del niño con la realidad, ¿no? Esto es lo que plantea en líneas generales ese nuevo movimiento de enseñanza. Entonces tenemos a un primer conocido ya, porque algo hemos charlado para el primer trabajo, Ovidio de Clori, ¿no? Que De Clori señalaba la ventaja de una enseñanza globalizada o total, ¿sí? Consideraba de que en realidad él lo que proponía de que cuando se enseñaba algo se relacione nociones de geografía, de historia, de ciencias naturales, de lengua y de algunas materias, por decirlo de alguna manera, que era propia de su tiempo, ¿no? De Clori está escribiendo en el último cuarto del siglo XIX, como por ejemplo higiene y moral, ¿no? Que eran dos materias que se enseñaban. Pero es cierto que De Clori lo que planteaba era esto de una enseñanza de la totalidad, no enseñar de forma separada, ¿sí? Sino de manera más que nada integrada. Entonces, a esto lo llamó centro de interés. Esto ustedes ya estuvieron viendo algo con anterioridad, ¿no? El centro de interés lo que tiene, o lo que proponía De Clori, son tres fases. Una primera fase que sería la observación, una segunda fase que sería la asociación y una tercera que la expresión. Entonces, los ejercicios de observación, digamos, sería el medio de poner en movimiento las demás actividades mentales, ¿sí? Sería lo primero, poder observar.
Entonces, después era necesario poner en contacto, digamos, está claro que la idea era poner en contacto al niño con los objetos, no de manera directa, ¿no? De una observación directa. Entonces, después de observar, el niño lo que tenía que hacer, o el alumno lo que tenía que hacer era asociar, ¿sí? Asociar las nociones adquiridas. Ahora, ¿cómo lo asociaba? Y ahí venía el papel o la función del maestro, de la maestra, que era a partir de su orientación o de su guía, ¿no? Empezar a indagar esos objetos o esa realidad que se estaba analizando, ¿no? Y finalmente, el último punto de esa fase, la última fase, sería la expresión, que en la expresión, digamos, justamente permite manifestar lo que se aprendió, ¿no? Con palabras, escrito, por dibujo o por o un trabajo manual, una manualidad o lo que fuese. Está claro que De Clory no está pensando en el nivel inicial, eso también es importante decirlo. Ninguno de estos tres que están acá, ¿sí? Están pensando este tipo de enseñanza en el nivel inicial. Están pensando en un tipo de enseñanza nueva. ¿Bien? Entonces, dejamos a De Clory y pasamos a Morrison. Morrison que ya escribe para estas ideas para 1920. ¿Sí? Y Morrison lo que plantea es algo similar. Él, ese sistema de unidad didáctica, él lo llama unidad de adaptación. ¿Sí? Ese es el nombre que plantea. Y en realidad está dirigido a lo que es la enseñanza media, es decir, la enseñanza secundaria. Ni siquiera estamos hablando ni de primaria y menos de inicial, la idea que tiene. ¿Sí? Entonces, lo que planteaba Morrison tenía que ver con que cada unidad debía ser comprendida como un aspecto significativo del ambiente. ¿Sí? Debía ser conjuntos amplios, él planteaba esta misma idea de totalidad, ¿no? Que posibiliten abordar los contenidos de manera estructurada. ¿Sí? Entonces, acá tiene un claro punto en común con De Clory que tiene que ver con esa idea de la totalidad. Finalmente, la Universidad de Columbia, ¿no? No ponemos ni nombre ni apellido porque es todo un grupo de pedagogos muy importantes de esa universidad que lo que plantean es reemplazar, digamos, la unidad de adaptación por lo que ellos llaman unidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, sería un conjunto de experiencias desarrolladas en un aspecto que despierte interés en los alumnos. Acá aparece la cuestión del interés de los alumnos, ¿no? Con el cual puede ser un hecho de partida. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común los tres? ¿Qué es lo que tienen en común estos tres, estas tres ideas sobre la enseñanza? Primero que los tres están pensando en un conocimiento integrado, ¿sí? No están separados. Y la unidad didáctica tiene que ver con eso, en parte la idea esencial de la unidad didáctica en el nivel inicial tiene que ver con ese conocimiento integrado, ¿no? Se sostiene que se aprende mejor también, ¿no? En aquello que se presenta de forma relacionada. Esa es un poco la idea, cómo se relaciona cuestiones sociales con cuestiones naturales, con inclusive cuestiones de la lengua y de las matemáticas y demás, ¿no? Y por otro lado, convengamos que lo que comienza a suceder acá, que se pasa de esas lecciones de memoria, ¿no? Donde, digamos, la importancia de la educación estaba si el niño o la niña aprendía y podía memorizar eso, a clase más orientada a lo que son situaciones problemáticas, ¿sí? A situaciones problemáticas. Entonces, esto aparece como novedoso y es lo que tienen en común, ¿sí? Ahora, volvemos, estas tres teorías no están pensadas para el nivel inicial, sino que están pensadas para otros niveles de Clory primaria, Morrison nivel medio secundaria y la Universidad de Columbia justamente en el plan universitario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que llega al nivel inicial? Bueno, el ejemplo que da la autora, y esto es para el caso puntualmente de Argentina, llega hacia la década del 60. ¿Sí? Hacia la década del 60 comienza a emplearse en el nivel inicial, tomando de esas ideas y obviamente tratando de adaptarlo al nivel inicial, una serie de teóricas de la enseñanza y especialistas en ese nivel, comienza, digamos, a plantear con una serie de experiencias, ¿no? Entonces, las autoras lo que plantean son dos casos. El primero que tenemos ahí, el de Fischer y de San Martín de Ducrux, que justamente intentaban llevar adelante un modelo de unidad didáctica en el nivel inicial.
no lo llaman unidad didáctica, ¿no? Sino que lo que lo llaman es, primero hacen una diferencia, ¿no? Dentro del nivel inicial hacen la diferencia de los más pequeños, pensemos alrededor de 3 años, ¿sí? Porque acá todavía no podemos pensar en sala maternal ni nada de eso, ¿sí? Pensemos a partir de los 3 años, y otro grupo que serían los niños más grandecitos, que serían de 4 y de 5. Los más pequeños, ese tipo de enseñanza, las autoras llaman centro de interés, que es lo mismo como lo planteaba De Crowley, ¿no? Entonces, en el nivel inicial, lo que planteaban, ¿no? Que serían para los más pequeños, lo que planteaban eran esas situaciones de la vida familiar o del jardín, ¿no? Un contexto bien, bien próximo al niño, una realidad inmediata al niño, ¿sí? Para poder trabajarlo. El otro, para el otro grupo de alumnos, se conocía como centro de adaptación. Si volvemos, unidad de adaptación. Si está tomando un poco esos modelos como para poder llevarlo acá adelante, ¿no? Y acá, bueno, ya sería situaciones mucho más amplia y compleja y más desconocida quizás para los alumnos. Ahí planteé un ejemplo. Yo vuelvo a repetir, es un trabajo de los años 60, sería una locura poder realizar esto, plantear esto en los tiempos actuales. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, el texto plantea situaciones más amplias como animales o zoológicos, visitar un zoológico, ¿no? Y una realidad, para poder abordar una realidad mucho más compleja, si se quiere, ¿no? La autora, de hecho, plantea, bueno, voy al segundo caso y después volvemos sobre esto, ¿sí? Sobre estos ejemplos que da de, por un lado, de visitar un zoológico y por el otro lado, la situación de vida familiar y el jardín que plantean la visita, ¿no? a la casa de uno de los chicos, uno de los alumnos. Cordeviola de Ortega sería el otro modelo que aparece acá en el texto, de que se intenta llevar adelante una unidad didáctica. Ella lo que llama, también hace la misma división entre los más pequeños y los más grandes, ¿no? Llama juego centralizador, ¿sí? Es el nombre que le coloca la autora, o actividad núcleo también lo llama, que sería para los más pequeños, ¿no? Y por otro lado, que plantea también la propuesta de esa unidad didáctica es simplemente de una clase, ¿sí? De hecho, el texto dice bueno, la idea ahí propone como actividad el cumpleaños de la muñeca, ¿sí? Y es el juego, obviamente, no es a partir de un juego informal, y justamente dura hasta, no solamente, no es que dura la clase, sino que dura hasta que los chicos se aburran y dejen de jugar, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver un poco con esa idea. Está planteado también en un ámbito mucho más cercano, que sería una reproducción, si se quiere, del ámbito familiar. Y por el otro lado, para los niños más grandes, de 4 y 5, ella llama centro de interés. También acá, obviamente que está el juego, pero estaría el juego dramático, y sería una realidad inmediata, pero no familiar, como ahí plantea el almacén, ¿sí? Jugar al almacén, está planteando en ese juego. Entonces, si vamos con los ejemplos, yo lo que le voy a comentar es la página 57, y entre la página 57 y 59, sé que ustedes lo tienen ahí en el trabajo, pero se puede complicar ahora para poder verlo digitalizado. Ella plantea, por ejemplo, el primer caso, ¿sí? El de Fischer y de San Martín, plantean, por ejemplo, en el caso centro de interés, el contenido de la familia, aproximadamente 7 días. Dice experiencia directa, visita a la casa de un compañero de la sala, ¿no? Después en el desarrollo, tiene desarrollo, ¿no?, de qué se realizaría. Yo marqué algo muy importante, me parece que viene a colección de cómo podemos responder la actividad número 2, que dice realice crítica a las propuestas, ¿no?, a estas primeras propuestas didácticas. Dice, durante la visita los niños observarán las distintas dependencias de la casa. Se conversará acerca de las funciones que cumple cada miembro de la familia y cuál es el parentesco de la persona que la habita. Compartirán la merienda que ofrezca la dueña de casa. Bueno, y aparte de eso plantean otras cuestiones más, ¿no? Después un juego
un juego, una dramatización, como para poder volcar esos conocimientos y demás. Y el otro, el centro de adaptación, que esto sería una locura, hoy en día no se podría hacer, claramente por la idea que hay con respecto a los zoológicos y los derechos del animal y demás, ¿no? Está más que claro. Pero bueno, acá lo que propone es visitar un zoológico, y por ejemplo dice, durante la visita los niños observarán los diferentes animales en cautiverio, se conversará acerca de los cuidados que requieren, su tipo de alimentación, características generales, se conversará con los cuidadores, averiguaremos la procedencia de los distintos animales, ¿no? Entonces, eso por un lado. En cambio, acá Cordeviola de Ortega, que ella plantea en ese juego centralizador, en el primero de todo, plantea festejamos el cumpleaños de la muñeca, ¿no? En donde, bueno, es guiado por las preguntas de la docente, ¿no? ¿Qué le parece si festejamos el cumpleaños de la muñeca? ¿No? Y comienza una serie de actividades como adornar los manteles, la sala, toda una serie, ¿no? de acciones. Entonces, un poco la consigna lo que planteaba era el tipo de crítica que le podemos hacer a estas unidades didácticas que, nada, son de la década del 60. Primero que es otro contexto diferente al que, el que vivimos nosotros, está más que claro, pero aparte de eso son los primeros ensayos como para poder llevar adelante y aplicar este tipo de idea del conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, después, si tienen el tiempo, leen los ejemplos completitos que yo estoy citando de la página 57, 58, 59. Por un lado, lo que tenemos es que la tarea se organiza en base a una clasificación que responde a un criterio adulto. Acá la idea es el mundo adulto, ¿sí? Está claro de que nosotros no tenemos que dar un tipo de conocimiento infantilizado, ¿no? Esto lo plantean muchísimas autoras y demás, pero esto tiene un criterio pura y exclusivamente adulto. Acá no se está pensando en los intereses o en las inquietudes de los niños, eso como primer punto. Segundo, que transmiten una visión muy homogénea de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso se observa mucho en el caso de la familia, de la actividad de la familia, ¿no? De San Martín, donde plantea de que se tiene que visitar a un compañero y anotar el compartimiento de la casa, quiénes viven y sus funciones de cada uno de los adultos y qué sé yo, cada uno de los integrantes de la familia, como también se observa en el juego de Cordeviola de Ortega cuando plantea el cumpleaños de la muñeca. ¿Qué queremos decir con una visión homogénea? Primero y principal, se está pensando en una familia clase media. En eso se está pensando. ¿Sí? Es decir, no aparece, como vinculado con lo que dice abajo, los conflictos y condiciones de existencia no eran motivo de análisis, no aparece esta idea de que, está la idea de que va a ser una familia tipo, ¿sí? De clase media. Quiere decir, papá, mamá y 2 hijos o 3 hijos, o 1, o 2 hijos hasta 3 hijos, y donde supuestamente cada hijo tendría su habitación. No se está pensando en una familia, supongas 5 o 6 hijos, donde hay solamente 2 habitaciones. ¿Sí? Y no se está tampoco cuestionando eso, ni se está entrando en lo que son los conflictos para poder trabajar en el nivel inicial y demás, ¿no? Entonces, bueno, estas son las críticas que nosotros podemos realizar. Y claramente está pensado desde un criterio de adulto, eso está más que claro, ¿sí? No está pensado en necesidades o en problemática o en propuestas que realicen los niños, ¿no? En el caso del almacén es bastante similar esto, en el caso del almacén de Cordeviola de Ortega, que está en la página 60 y 61, lo mismo, ¿sí? El tipo de actividades que hay está pensado de un criterio adulto. Bien, entonces, eso por un lado. Después tenemos, dice cómo se debe comprender el espacio, ¿sí? Hasta acá es cómo llega al nivel inicial estas primeras ideas, ¿no? Y ahora ya pasamos como a delinear un poco más lo que tiene que ver con las unidades didácticas hoy. Entonces, ¿cómo se debe comprender el espacio? Es un recorte geográfico, una unidad didáctica, ¿por qué? Bueno, entonces pasamos acá.
Bueno, primero, el espacio. El espacio nosotros lo tenemos que comprender como una materialización o relación entre naturaleza y sociedad, o sociedad y naturaleza, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de vínculo, ¿sí? Muy estrecho. Está claro que si nosotros tenemos esa idea de espacio, estamos teniendo una idea totalizadora, un poco lo que pensaban estos pedagogos del final del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Sí? Estamos pensando de que se puede trabajar en conjunto, por lo menos sociedad y naturaleza, y a partir de ahí también vincularlo con otros espacios, con otras materias, con otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, es un, eh, por otro lado, antes de meternos a esta pregunta, si un recorte geográfico es una unidad didáctica, ¿sí? O es un recorte de la realidad. Decir que, digamos, esta idea de la vinculación entre sociedad y naturaleza y de esta totalización se adecua bastante a las características del pensamiento infantil, sostiene la autora, ¿no? Debido a que permite que los niños organicen la realidad partiendo de lo observable, ¿sí? Para luego ir complejizándolo. Entonces está esta idea de la observación también, ¿no? Y más vinculado con esta idea del pensamiento infantil, que está muy apegado a lo que tiene que ver con la idea de la psicología educacional, ¿no? Esta idea de que se necesita, ¿no? Tener presente los objetos para poder analizarlo en ese tipo de edad y demás, ¿no? Esos estadios que plantea la psicología y demás, ¿no? Ahora bien, claramente un recorte geográfico no es un recorte de la realidad, ¿sí? No lo es. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos de un recorte de la realidad, lo que nosotros estamos hablando es dentro de una porción del espacio, no de un recorte geográfico, de una porción del espacio, poder llenarlo de objetivos, contenidos y actividades. ¿Sí? A partir de ahí tenemos un recorte del espacio. Nosotros no tenemos que pensar en el recorte de la realidad, ¿sí? o porción de la realidad, no tenemos que pensarlo solamente como el lugar físico. Ejemplo, una unidad didáctica. Digo, bueno, yo voy a realizar la plaza, o yo voy a realizar el jardín de infantes, yo voy a realizar el cuartel de bomberos, yo voy a realizar... No tenemos que pensar que ya de por sí, con ese recorte geográfico, estamos pensando ya en una unidad didáctica, sino que al mismo tiempo ese recorte espacial se transforma en una realidad social digna de poder ser analizada por los chicos y demás, ¿no? A partir de que primero la docente puede proponer objetivos, contenido y actividades sobre ese recorte, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que permite justamente es, como dice la plaquita ahí, comprender, pero también cuestionar, ¿sí? También cuestionar esa porción de la realidad social, ¿sí? Eso es lo que nos permite poder cuestionarla, acercarse al conocimiento y poder comprender esa realidad social. Entonces, bueno, esto es un poco la premisa, digamos, del texto como punto de partida, ¿no? Ahora, la otra pregunta decía, ¿cómo se selecciona un recorte de la realidad social? ¿Sí? ¿Cómo se puede seleccionar? El texto lo que plantea, las autoras lo que plantea es justamente partir de la particularidad que tiene el contexto del jardín de infantes, es decir, la institución. ¿Sí? Partir del contexto donde está insertado ese jardín de infantes donde yo voy a proponer una unidad didáctica. Entonces, comienza a separar esos contextos bien de grosso modo, ¿no? Habla de que está muy bien lo que plantean las autoras plantean, no es lo mismo un contexto céntrico, no sé, plena capital federal o pleno centro de Quilmes o lo que fuese, que urbano, que semiurbano o que rural, ¿sí? Claramente son contextos completamente diferentes y no es lo mismo seleccionar un recorte de la realidad según esos contextos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que generalmente se plantean, y las autoras lo sacan a reflote en el texto, es esta idea de que es más fácil en un jardín de infantes que esté insertado en un contexto céntrico, es más fácil
poder presentar una unidad didáctica que un jardín que está en un contexto rural. Y las autoras plantean todo lo contrario. O sea, las autoras lo que plantean es que, primero, en los lugares céntricos, debido a la diversidad que hay, se vuelve realmente muy complicado la diversidad de recorte de la realidad que yo puedo tomar, digo, ¿no? Se vuelve realmente muy complicado poder seleccionar cuál sería el más óptimo y el más beneficioso para los niños y demás. Y por otro lado, en el contexto rural sí aparecen innumerables posibilidades de recortar. También no es que en el contexto rural no tengo nada como plantean algunos, ¿no? Entonces, me parece que el ejemplo que da el contexto rural, más allá de que nosotros tenemos escuela en contexto urbano, pero también ustedes tranquilamente pueden trabajar en contexto rural. De hecho, acá unos cuantos kilómetros en Varela ya tenemos un contexto completamente rural, ¿sí? Entonces, más allá de eso, me parece que está muy bueno el ejemplo que da de Andrea, creo que se llama, que es un ejemplo de una maestra jardinera en el contexto rural, cómo arma la unidad didáctica, ¿no? Yo se lo voy a leer como para que después lo comentemos. Por las dudas, porque quedan 6 minutitos, por las dudas, si se corta, vuelven a entrar con el mismo link, ¿sí? Así terminamos de ver estas cuestiones que aparecen acá, ¿no? Pero esto está en la página 65 y 66, ¿sí? Le digo por la duda para que después lo puedan leer. Dice, si el jardín está ubicado en un medido rural, el paisaje geográfico se caracteriza por el predominamiento de lo natural. En ese caso, el arroyo, la laguna, el molino, el monte, la quinta, la huerta. Son algunos de los recortes posibles para comenzar a adentrarse a la realidad del lugar. Los maestros suelen pensar que en esas zonas en las que los negocios y las instituciones son escasas, inexistentes o inaccesibles, esta propuesta no es factible. Trataremos de ejemplificar lo contrario. Andrea, bueno, maestra de sala de 4 años, y se encontró la posibilidad de abordar el arroyo en el que juegan los niños, desde una mirada que les abra la posibilidad de entender ese espacio y las interacciones que así se desarrollan. Andrea observa que en ese recorte convive árboles, plantas, pastos, caballos, vacas, perros, sapos, peces, gusanos e insectos. Sabemos además que el agua, la lluvia, el sol, el viento, el tipo de suelo, la sequía y otros elementos no observables, como los microorganismos, inciden en la interacción que se establece en dicho ámbito. Se le ocurre entonces que ese contexto podría resignificarse desde ciertos contenidos conceptuales y metodológicos de las ciencias naturales. También tiene presente la importancia de la existencia del arroyo en la vida de la población, la acción del hombre en la transformación de la naturaleza, la historia del lugar, la procedencia de los habitantes de la zona. Estos aspectos pueden comprenderse de las ciencias sociales. La matemática le posibilitaría organizarse desde esa porción de la realidad, estableciendo relación y comparaciones de distinto tipo, como por ejemplo si la cantidad de sauces existentes en determinados sectores es igual a la cantidad de eucalipto, si es mayor o es menor. La descripción del arroyo, la búsqueda de información que permite ampliar conocimiento, la comunicación de los aprendizajes realizados, requerirán de los contenidos de lengua como la disciplina. ¿Sí? Bien, entonces, digo, como ejemplo de esto, fíjense en cómo, primero, cómo comienza a vincularse un recorte de la realidad, ¿no?, con otras realidades para poder analizarlo. Pero por el otro también, me parece que está bueno el ejemplo para leerlo y para que lo reflexionemos, porque muestra justamente eso, que la unidad didáctica lo que tiene es una mirada totalizadora de un recorte de la realidad social. Y acá la docente está planteando justamente eso, ¿no? Porque lo está planteando de ciencias naturales, que era algo obvio, ¿no?, por el predominio de la naturaleza, pero también ciencias sociales, desde matemática, desde lengua para poder expresar eso, podría agregarse artística además, ¿no? Entonces, esa es la idea de totalidad que se plantea en las unidades didácticas y demás, ¿no? Esta idea de que en el plano real, ¿sí?, cuando uno plantea una unidad didáctica, lo tendría que abordar desde las diferentes áreas, ¿sí?, como para poder exprimir bien ese recorte de la realidad que uno está analizando y que no es un mero recorte geográfico, ¿sí? No es un mero recorte geográfico. Bien, entonces,
vamos a cómo, a ver, saco esto un ratito nomás, dejo de compartir. Ahí está. Hola a quienes no vi. Igual estoy grabando la clase, así que después se sube, ¿sí? Quédense tranquilas con respecto a eso. ¿Alguien hasta Hola, acá profe. quiere? No pude conectarme antes porque no me funcionaba bien el teléfono. Está bien, quédate tranquila. Quédate tranquila que está más que claro de los problemas que genera primero conectarse, después conectarse a Zoom, que es otra cosa. ¿Sí? Que Classroom capaz que es menos pesado y además, pero igual, chicas, a ver, quédense tranquilas porque en definitiva esto mismo se sube al Classroom y es lo mismo que nosotros estuviéramos escribiendo en el Classroom. ¿Sí? Nada más que lo subo para que después lo puedan meterse en YouTube, que no es tan pesado ni nada, y lo pueden ver ustedes y las chicas que no pudieron conectarse. Digo, ahora se está por cortar, ¿sí? Ahora después volvemos a entrar, queda poquitito, no queda mucho como para poder continuar con esto, con el análisis del texto siguiendo el trabajo. Pero no sé si alguien quería agregar algo, ¿sí? Sobre todo con respecto a esto último de las unidades didácticas. Si ustedes el año pasado que y realizaron algunas unidades didácticas, si lo realizaron de diferentes áreas o si solamente se focalizaron en el área que le pedía la didáctica determinada que tenían que hacer el trabajo, o en la práctica si lo trabajan de las diferentes áreas. ¿Qué me podría comentar antes que se corte? Rocío, ¿me podrían comentar? A ver, la pregunta es sencilla. ¿Ustedes vinieron trabajando unidad didáctica desde esa totalidad de las áreas? Esa sería un poco la pregunta. No, profe, por ejemplo, yo en campo el año pasado Sí. no trabajamos unidad didáctica, solo secuencia hicimos. Ah, bien, no trabajaban directamente No, unidades. Bueno, no. perfecto, perfecto. Bueno, bien, nosotros